La resistividad de sangre la calculamos con la fórmula de conductividad, donde tenemos que donde la resistividad es el inverso de la conductividad. Y nos da ese valor. Los mayores contribuidores aquí tenemos que las conductividades es el sodio el que más contribuye en la sangre porque tiene la mayor concentración, y el que menos contribuye sería el hidrógeno con la menor concentración. La situación de contacto, tenemos que la superficie de contacto de la mano es esto y la superficie de contacto de los pies es esto, siendo la superficie de los pies mayor ya que corresponde al 1,5% del cuerpo comparado al 1%. Al quemar la piel disminuye la resistencia. También tenemos esta fórmula que sería la resistencia, donde tenemos la resistividad por el largo por la sección o la superficie. La resistencia en ambos contactos. Tenemos la resistencia de contacto sin daño y con daño de los pies y manos, como podemos comparar aquí, viendo que sin daño la resistencia va a ser mucho mayor que con daño. La distancia de puntos de contacto, esto sería entre la punta del pie y la punta del dedo, donde tendríamos que levantar nuestro brazo por sobre nuestra cabeza y nos daría un valor de 1,95 metros. ¿Cómo modelamos el cuerpo? Lo modelamos como de cilindros. Cálculo de resistencia. Para esto tenemos la resistencia de músculos, huesos, grasa y cuerpo. Cuerpo sería la suma de la resistencia, la suma del inverso de las resistencias anteriores. Y para esto, para las de acá arriba, utilizamos la fórmula de resistencia, utilizando sus propias variables y cada una da un distinto valor. La corriente con y sin daño. Tenemos la resistencia total sin daño, con daño, y la corriente sin daño, con daño. Como podemos apreciar aquí, la corriente con daño va a ser mucho mayor que sin daño, ya que esto es debido a la resistencia, ya que la resistencia sin daño es mayor que con daño. Y al haber menos resistencia, va a haber más corriente. Eso al haber daño. Cálculo de resistencia total lo calculamos con la suma de resistencia en serie, utilizando las variables, distintas variables, y nos da este valor. Esta sería la suma de resistencia de la mano, del pie y del cuerpo. Compara las caídas de potencial. Tenemos los distintos potenciales: externo en corazón con daño, potencial máximo y potencial externo en corazón sin daño. A mayor daño va a haber un mal funcionamiento del corazón, ya que el potencial eléctrico que se va a formar va a ser mayor al potencial máximo. Respecto a la capacidad del corazón de funcionar, funciona dentro de unos márgenes de corriente, por así decirlo, y si lo sobrepasamos ya no va a ser normal. La caída de potencial en el corazón lo tenemos con la fórmula de caída de tensión, utilizando las distintas variables y nos dan estos valores. El potencial externo en corazón con daño va a ser mayor a que sin daño. La caída de potencial en acción, utilizamos la fórmula de caída de tensión, utilizamos sus distintas variables y nos van a dar estos valores. Como podemos ver, con daño va a ser menor a sin daño. Mayor a sin daño. Y el potencial de Nernst, utilizamos la fórmula de potencial de Nernst, utilizando sus distintas variables y nos da este valor. Esto es la diferencia de potenciales dentro y fuera de la membrana.